En este vídeo vamos a ver cómo nuestra impresora puede manejar los ventiladores y cómo regula su velocidad. Para ello tomemos como ejemplo la placa Trigorilla de Anycubic. Como vemos, esta placa tiene un gran chip en el medio que es realmente el corazón y el procesador de esta placa. En este caso es el Atmega 2560 de Atmel. Como vemos, tiene un montón de patillas que son las entradas y salidas de este procesador. Y si vamos a esta parte de aquí, vemos los conectores de los ventiladores. Puede controlar 3 ventiladores. Y vemos justo al lado la electrónica asociada a estos conectores. ¿Por qué tiene esta electrónica asociada? Pues básicamente porque las entradas y salidas de este microprocesador solo puede manejar señales de una tensión de 5 voltios. Y los ventiladores que tiene nuestra impresora normalmente son de 12 o de 24 voltios. En el caso de las impresoras Mega son todos de 12 voltios, es decir, que este integrado no puede encender o apagar un ventilador de 12 voltios. Además, tampoco tiene la corriente necesaria para poder encenderlo. Un ventilador normalmente consume unos 120 mA y este integrado como mucho tiene entre 10 y 20 mA por cada salida. Así que ni de lejos podría encender un ventilador de 120 mA. Por eso tiene esta electrónica aquí asociada. Como vemos, tiene 3 bloques exactamente iguales. Vamos a utilizar un microscopio electrónico que nos permitirá ver la electrónica muchísimo más de cerca en el ordenador. Esta es la electrónica asociada al conector del ventilador de una placa Trigorilla de Anycubic. El conector está en la parte superior, donde el pin de la izquierda es el negativo y el pin de la derecha es el positivo. Debajo vemos unos pequeños componentes de superficie llamados también SMD. Vemos que tenemos componentes de 2 patillas o de 2 pines, que son estos de aquí. Estos 3 de aquí son resistencias. Este también es de 2 pines y es un LED. Y este es de 3 patillas y es un transistor MOSFET. Vamos a analizar cómo funciona este circuito y vamos a sacar el esquema de cómo están conectados todos estos componentes entre sí y vemos su funcionamiento. En este circuito veremos que hay 2 grandes bloques. Por un lado están estos 2 componentes y por otro lado están estos 3. Así que en la primera fase vamos a prescindir de estos 2 y luego los añadiremos más tarde. Con la ayuda de un multímetro vamos a ver cómo están conectados estos componentes entre sí para intentar sacar el circuito. Vemos que la patilla de esta resistencia va unida a este pin del transistor. Estos 2 pines están unidos entre sí por otra pista. Y luego tenemos que la salida de esta resistencia está unida a esta patilla del transistor. La salida del transistor va unida al pin negativo del conector del ventilador. Y el pin positivo del conector está conectado directamente a 12 voltios. Nos falta por analizar dónde va esta patilla, que vemos que está conectado a GND o 0 voltios. Y vemos también que aquí hay una pista, no sé si se puede ver, que va al procesador Atmega, a uno de los pines. Vamos a ver el resto de los componentes que hay alrededor de este circuito. Por un lado tenemos la fuente de alimentación. La salida de los 12 voltios van directamente al pin positivo del conector. Bueno, realmente hay un fusible, pero a todos los efectos es como si este pin estuviera conectado directamente a los 12 voltios de la fuente. Así que pondremos esa pista como roja. Algo similar va a ocurrir con la masa o GND. Así que pondremos esta pista como azul, ya que independientemente de lo que haga el Atmega, si medimos con un multímetro veremos que esta pista es GND o 0 voltios y esta pista son los 12 voltios. Ahora nos falta el procesador, que uno de los pines irá conectado a esta pista, y por último nos falta el ventilador, donde el cable negativo va a la masa, que está indicado con menos, y el cable rojo, el positivo, va a los 12 voltios, al más.
Vamos a ver el funcionamiento de este circuito. El componente de 3 patillas, el transistor MOSFET, a todos los efectos se comporta como un interruptor. Puede trabajar en corte o en saturación. Cuando lo hace en corte, no dejará pasar GND hasta la patilla del ventilador, y cuando está en saturación sí que dejará pasar. Quien gobierna este interruptor es esta patilla. Y quien está detrás de esto es nuestro procesador Atmega. Veamos cómo funciona. Nuestro procesador a nivel lógico solo entiende de ceros y de unos, pero en el mundo real los ceros son GND o 0 voltios y los unos son VCC o 5 voltios para este procesador. Cuando la patilla a la que está conectado a esta pista está a 5 voltios, es decir, está en estado 1, los 5 voltios llegan hasta aquí, activan el transistor y GND llega hasta el ventilador que lo enciende. ¿Qué ocurre cuando el procesador cambia de nivel lógico 1 a nivel lógico 0? Pues en ese caso la patilla ya no tiene 5 voltios, sino que tiene 0 voltios. Esos 0 voltios llegan hasta la pista de estas dos resistencias, llega al transistor y el transistor lo que hace es entrar en corte. Es decir, por esta pista no hay ningún tipo de corriente, ni 5 voltios, ni 0, absolutamente nada. Con lo cual, nuestro ventilador realmente no está conectado a nada, solo está conectado a los 12 voltios, es decir, está apagado, no funciona. De esta manera, nuestro procesador puede encender o apagar un ventilador que funciona a 12 voltios, mientras que él solo puede trabajar entre 0 y 5 voltios, gracias a esta electrónica auxiliar. Es una electrónica muy sencilla que realmente podríamos controlar ventiladores de 12 voltios, como es este, o incluso de 24, porque realmente la tensión positiva va directamente conectada a la fuente y lo único que hace el transistor es dejar que pase GND o 0 voltios, o sea, sería válido para ventiladores de 12 o de 24 voltios. Después de ver cómo están conectadas las pistas, vamos a sacar el esquema eléctrico. Vamos a retirar los componentes que hemos puesto alrededor de este circuito y el esquema sería este. Tenemos las dos resistencias que tenemos aquí abajo, el transistor, y del transistor sale al polo negativo del conector del ventilador y el positivo conectado directamente a 12 voltios. Entre medias de las dos resistencias tenemos el pin del Atmega 2560 y en el lado derecho de esta resistencia tenemos la masa que también va a esta patilla del transistor. Los valores de las resistencias están puestos aquí debajo. 104 significa un 10 y 4 ceros, es decir, 100.000 ohmios, o lo que es lo mismo, 100K. 100 significa 10 y 0 ceros, es decir, 10 ohmios o 10R. El transistor BCDP-N8, el equivalente sería este transistor que he puesto aquí, IRLML2502. Y ahora vamos a introducir los dos componentes que habíamos quitado antes, que son estos dos. Una resistencia de 2K y un LED, que vamos a ver cómo están conectados. Por un lado, la resistencia está conectada a 12 voltios. Este otro lado de la resistencia está conectado directamente al ánodo del LED y el cátodo está conectado a la salida del transistor. Es decir, cuando este transistor está conduciendo, deja pasar GND hasta aquí, encendería el ventilador y también encendería el LED. Cuando está en corte, no dejaría pasar GND, con lo cual no se encendería ni el ventilador ni el LED. Si incorporamos estos dos componentes al esquema, nos quedaría así. Además de ser un indicador visual, sirve para proteger al transistor MOSFET. Este tipo de transistores necesita tener una carga a su salida, ya que si no la tiene, puede llegar a destruirse. Por eso es importante que tengamos conectado el ventilador cuando encendamos la impresora. Bien, pues este es el circuito que hemos montado en la protoboard a partir del esquema que hemos obtenido antes.
Esta es la resistencia de 100K que está en este extremo, está unida a GND. Esta es la otra resistencia de 10 ohmios que va a la entrada del transistor. Esta otra patilla del transistor va también a GND, ¿vale? Todo esto es GND. Y la salida, que es esta patilla de aquí, va por un lado a este cable, que es el que va al ventilador, al polo negativo del ventilador, y este otro naranja rojo, que aquí continúa naranja, va a 12 voltios. El LED por un lado está también unido a la salida del transistor, por el otro lado va a esta resistencia cuyo extremo va a los 12 voltios, tal y como hemos visto en el esquema. Entre estas dos resistencias teníamos el cable que iba al ATmega 2560 y por el que recibía los 5 voltios. Era el que activaba todo esto y hacía que este transistor condujera y pasara el GND que teníamos aquí a la salida, es decir, al ventilador. Aquí tenemos una fuente de alimentación que nos da 12 voltios y 5 voltios, que está conectada a esta protoboard, y este es el cable que veíamos antes, que es el que conectaremos a 5 voltios, que toda esta línea de aquí es 5 voltios, o dejaremos al aire. En función de eso, pues el ventilador se encenderá o no. Encendemos la fuente de alimentación y si conectamos esto a 5 voltios, que es esto, veremos que el LED se ha encendido y el ventilador está funcionando. Con 5 voltios podemos controlar los 12 voltios que necesita el ventilador. Bueno, vamos a medirlo con un multímetro para ver que todo esto está bien. Y ahora entre este cable que es GND y el naranja de aquí arriba tendremos los 12 voltios que necesita el ventilador. Este es de donde sale el cable naranja que va directamente al rojo del ventilador, los 12 voltios. Entonces si ponemos aquí los 5 voltios, esto hemos dicho que son 5 voltios, esto funcionará. Vamos a medir GND 5 voltios. Y ahora vamos a utilizar un Arduino Nano para encender y apagar el ventilador en vez de hacerlo de una manera manual. Lleva un pequeño procesador, el Atmel 328, no es el 2560 que lleva nuestra impresora, pero nos va a servir a efectos didácticos perfectamente para explicar cómo el procesador de nuestra impresora es capaz de encender y apagar el ventilador y cómo puede regular su velocidad. Y aquí tenemos el circuito que hemos visto antes del transistor conectado al Arduino a través de este cable, que es el que va a utilizar Arduino para mandarle la señal de los 5 voltios, y además necesita estos dos cables para poder alimentarse. Por aquí van los 5 voltios y por aquí va GND. Además, Arduino está conectado por un cable USB al ordenador, ya que este le va a dar las órdenes a través del cable USB para que encienda el ventilador, lo apague o le cambie la velocidad. Por cierto, todavía no hemos visto cómo se hace el cambio de velocidad. Vamos a empezar primero encendiendo el ventilador. En la consola serie de Arduino le damos el comando ON y vemos cómo nuestro ventilador comienza a funcionar. Si mandamos OFF, este se apaga. También hemos conectado la señal que manda Arduino a través de este cable, lo hemos conectado a un osciloscopio. Vamos a ver las señales que genera Arduino para poder controlar la velocidad del ventilador. Vamos a encenderlo otra vez a ver qué pasa. Como hemos visto, hay un salto desde los 0 voltios hasta los 5 voltios. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es encender el ventilador medio segundo y apagarlo otro medio segundo. Ahí lo tenemos. Tanto el LED como el ventilador se están encendiendo medio segundo y están otro medio segundo apagado. En el osciloscopio vemos efectivamente que hay un tramo de 500 milisegundos que está encendido y otros 500 milisegundos que está apagado.
Esta señal que está generando es un pulso cuadrado, es una onda cuadrada, que comienza aquí y termina aquí, y se vuelve a repetir, una vez cada segundo. Por eso tiene una frecuencia de 1 hercio. Es el número de veces que se repite la señal en un segundo. Comienza aquí y acaba aquí, y se repite una y otra vez. El tiempo total desde que empieza hasta que acaba es 1 segundo. Y el ciclo de trabajo, que es la relación que hay entre el tiempo que está encendido y el tiempo que está apagado, ahora mismo está al 50%. La mitad del tiempo encendida, la mitad del tiempo apagada. Pero de esta manera no podemos controlar la velocidad del ventilador, porque como vemos está encendiendo y apagando. Pero ¿qué pasa si en vez de a frecuencia 1 lo ponemos a frecuencia 2? Bueno, el ventilador efectivamente se está encendiendo y apagando 2 veces por segundo, porque la frecuencia es 2. Ahora de aquí a aquí ya no tarda 1 segundo, sino que tarda medio segundo, y el ciclo de trabajo sigue siendo 50. La mitad del tiempo de este pulso está encendido y la otra mitad está apagado. Lo que pasa es que en 1 segundo se enciende 2 veces y se apaga 2 veces, porque de aquí a aquí hay 1 segundo. Vale, pues vamos a ver qué pasa si aumentamos bastante más la frecuencia, por ejemplo, a 50 Hz, es decir, que esta señal cuadrada hasta aquí se genere 50 veces en 1 segundo. Bueno, pues ahora el ventilador no se para y suena mucho más flojito. Para ver lo que está ocurriendo, vamos a aumentar la escala de tiempo en el osciloscopio. Ahí lo tenemos. La frecuencia efectivamente ahora son 50 Hz. Está esta señal, un pulso de subida y de bajada, este trozo de aquí, se está repitiendo 50 veces en 1 segundo. Sin embargo, ahora el tiempo que tarda desde que empieza hasta que acaba son solo 20 milisegundos. El ciclo de trabajo es 50, bueno, sí, 50, está entre 48 y 50. Seguramente si ampliamos un poquito más la escala, ahí está. Nos lo marca como 50. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque el ventilador está funcionando y no se para. Está funcionando a la mitad de su velocidad normal. Pues lo que está ocurriendo es que el ventilador se enciende, este tramo de aquí tarda 10 milisegundos, no le da tiempo a arrancar del todo y antes de que haya cogido la máxima velocidad se para otros 10 milisegundos. Sin embargo, el ventilador sigue girando por inercia y antes de que se pare, Arduino lo vuelve a encender, con lo cual sigue girando pero a una velocidad mucho más lenta que su velocidad máxima. No llega a pararse nunca y no llega a estar nunca a su máxima velocidad. Bueno, pues vamos a ver ahora las señales PWM. Las señales PWM están compuestas de una señal cuadrada como es esta, con una frecuencia fija, no se va a modificar la frecuencia, y lo que se va a modificar es la relación entre el tiempo que está encendido y el tiempo que está apagado. Cuanto más tiempo esté encendido, más velocidad tiene el ventilador. Cuanto menos tiempo esté encendido, más despacio va a ir. Y ese es el ciclo de trabajo. Ahora mismo está la mitad del tiempo encendido, la mitad del tiempo apagado. PWM consiste en la modulación por el ancho del pulso. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer, modificar el ancho de este pulso. Vamos a cambiar el ciclo de trabajo y vamos a ponerlo en 25%. Como vemos, ahora el ciclo de trabajo está en 25%. La frecuencia sigue siendo la misma y el tiempo, el periodo en milisegundos desde que comienza la señal hasta que acaba sigue siendo 20. Sin embargo, este tiempo de aquí es mucho más estrecho que antes. Ya no está el 50%, solamente está el 25%, bueno, pone 24, pero son 25%. El 25% de todo esto, desde aquí hasta aquí, el 25% está encendido y el otro 75% está apagado. Eso es el ciclo de trabajo.
Vamos a bajarlo todavía más, a un 5%. Como vemos, el ancho del pulso que está encendido es muy bajito y casi todo el tiempo está parado. Sin embargo, el ventilador no llega a pararse. No sé si se llega a ver. Está encendido y está girando. Muy despacio. Obviamente casi no expulsa aire. Bueno, no expulsa nada de aire. Vamos a poner un ciclo de trabajo igual al 75%. 75%. Es decir, de los 20 milisegundos, el 75% está encendido y el 10% está parado. Está casi al 100% de su velocidad, no llega. Estas serían todas las medidas que nos puede medir el osciloscopio. Aquí estamos viendo que el periodo son 20 milisegundos. El tiempo que está encendido son 14,8 milisegundos y el tiempo que está apagado 5,2. En total sumaría el periodo, que son 20 milisegundos. La frecuencia son 50. Con esta técnica, con el PWM, si medimos con un voltímetro, vemos que no tenemos los 5 voltios. Bueno, realmente aquí no tenemos 5 voltios, nos dice que tenemos 4. Si ponemos un ciclo de trabajo igual a 50, nos dice que el valor medio que está midiendo es 2 voltios. Vamos a ver la señal que tenemos a la salida del transistor, es decir, la que le está llegando al ventilador. Como podemos ver, la señal que tenemos a la salida del transistor, la que le llega al ventilador, tiene más o menos la misma forma que tenía la salida de Arduino, solamente que ahora la tensión máxima es de 12 voltios y la media es de 6 voltios, es decir, entre el tiempo que está a 12 voltios y el tiempo que está a 0 voltios, si hacemos la media, como está al 50%, nos sale que está a unos 6 voltios, la mitad de 12. Esto es lo que podríamos leer si midiéramos la tensión con un voltímetro. Vamos a cambiar ahora los ciclos de trabajo para ver cómo cambia esta tensión. Con un ciclo de trabajo de un 75%, tenemos una tensión media de unos 8,6 voltios más o menos. El ciclo de trabajo es un 74%, 75%. Está a 15 milisegundos encendido y otros 5 milisegundos apagado. Vamos a poner el ciclo de trabajo igual a 25. Y ahora la tensión media es unos 3 voltios y medio aproximadamente. Con este tipo de modulación podemos variar la velocidad del ventilador, que es aproximadamente lo mismo que si pudiésemos regular la tensión que le llega al ventilador. Al final lo que estamos haciendo es modificar la tensión media que le está llegando al ventilador y por eso está variando su velocidad. Así que resumiendo, una señal PWM es una señal cuadrada de una determinada frecuencia que no cambia y lo que cambia es su ciclo de trabajo, es decir, la relación entre el tiempo que está encendido y el tiempo que está apagado. Cambiando esa relación podremos variar la velocidad de un ventilador o de un motor. Bueno, pues ahora ya sabéis cómo nuestra impresora puede variar la velocidad de nuestros ventiladores utilizando señales PWM. Si os ha gustado este vídeo, por favor darme un like y si no os ha gustado, decidme el porqué para intentar mejorarlo. Un saludo.